los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. La guerra preventiva contra el pueblo que hace rato se desarrolla en México, hoy está enfocada contra los maestros. Están deteniendo a los dirigentes de las agrupaciones de maestros más importantes, que estuvieron ya los de la sección 22, están destruyendo cuando pueden las agrupaciones de docentes que tienen que ver con el magisterio democrático. Están corrompiendo donde pueden también a este sector de la sociedad en acciones que son verdaderamente acciones de guerra, no son acciones de otro tipo. Yo creo que el gobierno de Peña Nieto preparó la agresión que estamos viendo hoy contra el magisterio con medidas como las siguientes. Encarcelaron a la señora Elvester Gordillo, la dirigente del sector charro del magisterio, porque había tenido algunas veleidades, había manifestado algunas cosas que no le gustaron al gobierno. Incluso en algún momento llegó a decir que eso de la reforma educativa no le gustaba. La encarcelaron, la tienen presa, a pesar de que es una señora de más de 70 años, humanitariamente debía estar teniendo el juicio en su casa, aunque no me guste la señora, humanitariamente así debía ser, pero no la van a sacar de la prisión porque hay que mantener espantado al magisterio controlado, al magisterio charro, que no vayan a tener la tentación de unirse al magisterio democrático. Y contra el magisterio democrático tomaron una medida mucho más fuerte, mucho más contundente, que fue la desaparición forzada de los 43 muchachos en Iguala. Estaba preparada, compañeras y compañeros. Esa acción no fue casual, aprovecharon las circunstancias, pero ya estaban pensando en dar un golpe preventivo muy fuerte, porque tenían en mente lo que hoy están haciendo con el magisterio. ¿Por qué preparar de esta forma esas acciones? Porque el magisterio es el único sector organizado que ha respondido a las reformas estructurales. Fíjense bien. Las reformas estructurales dicen que son 11, el gobierno menciona 11, pero realmente son 3 reformas estructurales. 3. La reforma laboral, que consistió en quitar derechos a las y los trabajadores, que consistió en formalizar los contratos que llamamos, los abogados le llamamos contratos basura, estos contratos a prueba, que nunca dan estabilidad a los trabajadores, y el outsourcing, que es un fraude. El outsourcing es el ocultamiento del patrón detrás de una apariencia de persona jurídica. Me explico. El gobierno no quiere contratar a los trabajadores de limpieza porque generan derechos. Hay que darles vacaciones, hay que darles seguro social, hay que darles prestaciones. Salen caros. Entonces es mejor contratar trabajadores precarios y tenerlos muertos de hambre, perdón la expresión, todo el tiempo, pero que no protesten. Y entonces inventan empresas particulares y se oculta el patrón verdadero detrás de una empresa fantasma que hace el outsourcing, la contratación intermediada.
Todo eso ocurrió con la reforma laboral. ¿Y cuántos sindicatos pararon en este país contra la reforma laboral? ¿Se acuerdan ustedes de alguno? Pues yo no me acuerdo de ninguno. Creo que ninguno. En todo este extenso país, las centrales obreras, las centrales independientes, no hubo respuesta a la reforma laboral. Pasó como cuchillo en mantequilla. La impusieron. Luego, la otra gran reforma, la reforma energética, la segunda. La reforma energética significa legalizar el despojo de los comunes, volverlo parte del orden jurídico establecido. Y aquí había una legislación muy fuerte, producto de nuestra herencia española y producto de la Revolución Mexicana, el artículo 27 constitucional. Ese artículo 27 constitucional establecía la propiedad originaria de la nación sobre los recursos naturales, en particular sobre los recursos del subsuelo, en particular. Eso era el artículo 27 constitucional, y establecía también la propiedad de la nación sobre tierras y aguas y sobre los productos de esos bienes. Para acabar con eso, hicieron la reforma energética. La reforma energética significa poner en el mercado, mercantilizar los recursos naturales de la patria que antes eran de la nación, ya no son de la nación. Ahora la nación es superficiaria, como nos hizo notar el resto de lo que se ve, superficiaria, ya no es propietaria. Como las comunidades indígenas ya no son propietarias, son superficiarias, se quedan con lo de arribita, pero lo de abajito es de las empresas transnacionales. Entonces, para sacarlo de abajito, pues hay que destruirlo de arribita, y entonces son propietarias de nada. Los superficiarios significa no tener nada. Contra esta reforma energética, la respuesta fue muy tibia de la sociedad mexicana, no salió a la calle nadie. Los partidos dijeron que iban a organizar unas consultas, ¿se acuerdan ustedes? ¿Y en qué terminaron esas consultas? Fueron un tonto fiasco, y no por culpa de nadie, sino porque no salimos cuando la reforma energética. La tercera reforma estructural fuerte es la reforma educativa. ¿Por qué es importante la reforma educativa? ¿De qué se trata cuando hablamos de reforma educativa? ¿Por qué le llaman así cuando realmente es una reforma administrativa y laboral? ¿Por qué lo educativo? ¿De qué se trata? Se trata de dar permanencia al modelo hegemónico de las otras reformas, de la reforma energética, de la reforma laboral y de la explotación del capital sobre los bienes de los comunes. La reforma energética es la reforma del pensamiento de la sociedad, es el cambio en la manera de ver la vida. Y eso es la reforma educativa, perdón. Y eso es lo que da estabilidad en el mediano plazo, cuando menos, y de preferencia en el largo plazo, a las otras reformas estructurales. Fíjense cómo fue el proceso de imposición de esas reformas en México. ¿Se acuerdan? Ustedes van a recordarlo junto conmigo porque tienen memoria. ¿Qué pasó primero? En tiempos de la Madrid, cuando Salinas de Gortari, el genio negro detrás de todo esto, cuando Miguel de la Madrid comenzó con estas reformas estructurales, ¿qué fue lo primero que hicieron? Empezaron a trasladar la riqueza colectiva a manos particulares. La riqueza que era de todas y todos los mexicanos quedó en manos de unas solas personas. Y hoy tenemos entre nuestras filas, para orgullo de los mexicanos, a uno de los ricos más ricos del mundo.
Se llama Carlos Slim Perú. ¿Y cómo se hizo rico Carlos Slim Perú? Le entregaron teléfonos de México, que era de todos nosotros, de todas nosotros. Teléfonos de México fue entregada a una persona que hoy es dueña del medio país. Y así fueron entregando lo que era riqueza colectiva a manos particulares, primera fase de la reforma, del cambio estructural, que algunos llaman neoliberalismo, otros llaman globalización, otros llaman imperialismo puro. Luego vino la parte política. En México había un modelo de partido de Estado. El PRI era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo pasaba por el PRI en este país, los viejos lo saben bien. Acuérdense, hasta para ser director de la escuela había que ser del PRI. Llamar a votar por el PRI, acarrear a votar por el PRI. Recuerden, los partidos de Estado, nosotros lo vivimos, nadie nos cuenta lo que es eso. Pues hoy es casi lo mismo, nomás hicieron partidos de Estado, le llaman hoy Pacto por México, partidos de Estado, y se ponen distintas camisetas, un ya andan de amarillo, otros ya andan de azul, otros ya son tricolores, pero son una y la misma cosa. Como decíamos de Portillo y Echeverría, son la misma porquería. O como hoy decimos de Peña y de Mancera, son la misma chingadera. O sea, la casta política que tenía un partido de Estado cambió a partidos de Estado. Y entonces, esa fue la segunda fase de las reformas operadas en este país desde hace 30 años. El neoliberalismo es viejo, muchachos. Algunos de los jóvenes que están aquí ya nacieron en el modelo neoliberal. No han conocido otra cosa más que esta desgracia del sistema político, económico que se llama neoliberalismo. Y la tercera fase es que hay que naturalizar todo esto que se ha hecho para que la gente crea que es lo único que se puede hacer. Esa es la reforma educativa. Que la gente se convenza de que no hay de otra. Que la gente diga, está fea la cosa, pero es lo único que tenemos. Hay que conformarnos. Y los que no se conforman, pues a ver cómo los disciplinamos. Por eso hay que formar observatorios de derechos humanos y por eso hay que formar instancias de lucha en el terreno en el que nos han ido colocando con estos avances del modelo llamado neoliberal. La guerra contra el pueblo comenzó hace mucho tiempo, pero se agudizó con este modelo neoliberal, porque el neoliberalismo no se puede imponer si no es con violencia. La gente no lo va a aceptar tranquilamente, no se va a cruzar de brazos a decir, pues ya Dios dijo que así me tocaba sufrir, pues sufriré, ¿no? A la gente no le gusta sufrir y la gente resiste, o cuando menos algún sector de la sociedad resiste. Como hoy están resistiendo los maestros, entonces hay que disciplinar a los maestros que se creen. Pues ¿por qué van a oponerse si nadie se opuso a lo otro? Ustedes tampoco se van a poder oponer. Es lo que el neoliberalismo es. El neoliberalismo es una forma agravada de acumulación por despojo. Todo el capitalismo es acumulación por despojo, pero el neoliberalismo es una forma agravada de acumulación por despojo porque se da en etapas en las que el capital tiene profundos problemas para sostenerse. También los países desarrollados tienen crisis. Ustedes saben que en 2008 hubo una crisis fuerte en Estados Unidos y todavía no salen de eso. Su sistema financiero, su sistema bancario se les estaba viniendo abajo. Y este modelo económico del capitalismo tiene en el centro a los servicios financieros,
Ya los ricos más ricos del mundo no son los que tienen más vacas ni más tierras, ni los que tienen las bodegas más grandes con muchos trabajadores. Los ricos más ricos del mundo son los dueños de las intermediaciones financieras, de los bancos, de las hipotecarias, de los que mueven dinero que en la mayor parte de las veces no tiene apoyo material en la vida real. Muchas veces es puros papeles y pura especulación. Por eso tienen tantos problemas y por eso tiene que ser violento el método de imposición de este modelo económico, violatorio de los derechos humanos, gravemente violatorio de los derechos humanos. Desde tiempos de Mao se decía que el imperialismo era un tigre de papel, ¿se acuerdan los viejos de esas expresiones? Ya está en una fase de decadencia el modelo capitalista, el modelo imperialista. Decían, pues no parece porque si ustedes se fijaron de qué forma tan rápida y tan fácil se impusieron los Estados Unidos en Irak, cuando lanzaron miles de bombas al territorio iraquí. ¿Se acuerdan de que el ejército de Hussein duró 7 años en guerra contra Irán, su vecino? Pues no duró ni 7 semanas contra Estados Unidos. O sea que el tigre no era tan de papel, pero además tiene colmillos atómicos, porque tiene cantidad de bombas atómicas. Entonces un tigre sumamente peligroso todavía, un tigre que si es verdad que estaría en proceso de debilitamiento, si fuera esto verdad, sería todavía más peligroso, porque animal herido, animal más agresivo. En ese contexto, lo que hoy estamos viviendo no es de los mejores momentos que han tenido la lucha popular, perdonen que lo diga. Los hermanos venezolanos pasan por unas verdaderamente duras. Allá sí la tienen difícil. Los argentinos acaban de perder un gobierno progresista, para no calificar más, y quedó un gobierno pro-judío, ni siquiera pro-judío, pro-sionista, de lo peor del planeta, el gobierno de Macri. Se debilitó el gobierno de Evo, porque no pudo asegurar una nueva reelección mediante votos. Uruguay no sé cómo anda, Cristiano. O sea, no son buenos momentos esto, aquello. Parecía que los vientos venían del sur, los vientos de renovación venían del sur, el ciclo progresista venía subiendo de sur a norte, y dicen que ya se acabó, ya a nosotros nunca nos llegó. No puede ser eso, no sean malvados, no acaben con este proceso, porque entonces nosotros ya nos quedamos fuera sin haber entrado nunca. Y fíjense lo que ha ocurrido en el país. Gilberto decía, y tenía razón, que el gobierno mexicano tenía una doble cara al exterior. Parecía un gobierno progresista. El gobierno mexicano apoyó la lucha de liberación de El Salvador. Cuando el grupo Contadora se formó, participó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces era secretario Jorge Castañeda el Bueno. Y al Frente Zapatista, al Frente Sandinista de Liberación, al Frente Sandinista de Liberación Nacional lo apoyó el gobierno mexicano. Aquí había una delegación de las FARC que operaba abiertamente. Aquí la recibíamos con... Pues todo eso ha cambiado. Ahora son terriblemente reaccionarios y hasta parece que felices reaccionarios. Da la impresión de que se sienten contentos de estar junto con Uribe y con otras lacras de la humanidad que andan por ahí rolando. O sea que la política exterior de México, que era muy progresista, ha dejado de ser. Se ha alineado más a las directrices de Estados Unidos. El gobierno mexicano es cada vez más dúctil a las decisiones de Norteamérica.
El resultado del Tratado de Libre Comercio es que el 90% del comercio exterior de México es con Estados Unidos. 90%. Y el 90% de la banca que hay en este país no es mexicana. Esos son los resultados tangibles, reales del Tratado de Libre Comercio. Y entonces por eso se dan acciones como esta guerra contra los maestros de México. En otros tiempos, el Estado mexicano no se hubiera atrevido a quitarse la careta progresista y a golpear a los maestros como lo hicieron en Tabasco hace 3 días de una forma criminal, con balas de goma de las mismas que usan los Rangers contra nuestros hermanos migrantes que cruzan la frontera ilegalmente, entre comillas. De modo que, pues en esas condiciones no resulta una ingenuidad constituir un observatorio de derechos humanos. Los derechos humanos son como el aire, no se notan cuando existen. Todos estamos en este momento disfrutando del aire, del oxígeno, y no lo notamos. Lo vamos a empezar a notar cuando lo envasen y nos lo empiecen a vender. Ahí vamos a decir qué caro se ha puesto el aire, como el agua se ha puesto cara. El agua no era materia de comercio en este país. Los viejos no me van a dejar mentir. El agua no se le niega a nadie, decían nuestros padres. Cualquiera que llegaba, el agua era algo que no era pensable que lo fueran a mercantilizar, pues ya es materia de comercio. Al rato el aire también lo van a hacer materia de comercio. Los derechos humanos son como el aire, los notamos cuando no los tenemos. Por eso es una mala noticia tener que hacer un observatorio de derechos humanos en Oaxaca, porque están gravemente en peligro los derechos humanos. Pero del otro lado es una excelente noticia porque demuestran que el pueblo todavía resiste. El pueblo no se ha quedado no está totalmente derrotado, que no está conforme con la situación y que quiere hacer cosas, y que vamos a seguir luchando y que vamos a seguir peleando. Y diré para terminar mi interpretación cómo hacer que sea efectivo un observatorio de derechos humanos, porque crear aparatos y membretes, eso no sirve. ¿A qué perdemos el tiempo? Ninguno de nosotros tiene tiempo para perderlo, a nadie nos sobra el tiempo. Entonces hay que hacer las cosas de tal manera que sirvan, que funcionen. Y yo diría que el elemento clave para que funcione es que conservemos el espíritu que nos hizo venir a esta reunión. Fíjense, desde Colombia vino aquí un compañero. Es una maravilla que haya llegado. Vino Félix, ¿dónde estás, Félix Hoyo? Vino Félix Hoyo, que estaba en una situación muy difícil y ahora está, como siempre, en la lucha social. Venimos todos, vino Piedad. Yo la conocí en Haití, ella no se acuerda de mí, pero en Haití andaba en una misión de derechos humanos hace como algunos años, y ahí nos encontramos. Ella no se acuerda, pero yo sí me acuerdo que andábamos defendiendo a los negros, maltratados por los negros. ¿Te acuerdas? Los negros de la Dominicana. Bueno, pues venimos muchos con el corazón dispuesto a pelear. Pues vamos conservando. Si conservamos ese espíritu de pelea, va a salir bien el esfuerzo. Si saliendo de aquí nos olvidamos del asunto, no va a servir de gran cosa. Bueno, sí nos sirvió para desahogarnos y para encontrarnos y para abrazarnos, pero nada más. Entonces, si queremos que sirva y que sea permanente, conservemos el espíritu con el que llegamos. Muchas gracias a todos. Nos imponen